Acá se habla de todo, sin filtro, sin guión, sin maquillaje y sin miedo. Los viejos vinagres. ¡Arrancamos! Disolver temporalmente el Congreso de la República. Que Dios nos ayude. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Viejos Vinagres, volumen 2. El día de hoy tenemos la presencia por fin de nuestro amigo Pepito, que la primera oportunidad no pudo participar. Razones extrafutbolísticas se lo impidieron. Ya saben, Oscar, Javier y su amigo Enrique Mejía. Entonces, los poderosos, los terribles, los horrorosos, depende de ustedes, de los años 90. ¿Cómo lo recuerdan? Yo particularmente tengo en la mente, sobre todo, las últimas palabras de Gustavo Miller cuando dijo que Dios nos ampare. A partir de ese momento fue todo un desastre. En fin, tienes la palabra. Bueno, yo me acuerdo clarito de esa noche en que dio su mensaje, ¿no? Estábamos en casa porque sabíamos que algo se venía. Y me acuerdo que mi viejo lo primero que nos dijo fue: vámonos a comprar un Kentucky, porque puede ser la última vez que vamos a comer. Nadie sabía lo que venía, ¿no? Todos estábamos asustados, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Y los 90 pues es una época de cambio, ¿no? Creo que hemos tenido la suerte de vivir esa transición entre lo analógico y lo digital. Ese gran cambio de ver por primera vez, bueno, en mi caso, la televisión por cable, en ver cómo funcionaba un teléfono con internet y eran las llamadas estas a ver si se conectaba o no se conectaba, ¿no? Y en algún momento llegaron a ver los celulares, ¿no? Me acuerdo que lanzaron el celular en el programa de Jaime Bailey, ¿no? Genaro Delgado Parker fue con un celular y lo lanzó ahí. Tengo esas imágenes clarísimas porque fueron cambios de cómo vivíamos en los 80, cómo era nuestra vida, el costo de cada llamada y cómo nos restringían las llamadas, a los 90 cuando veíamos celulares que a veces, me acuerdo que se veía en películas, ¿no? Esa tecnología tal vez de Marcel Esmar cuando hablaba con su zapatófono y ver de que realmente se podía hablar. Que se hacía realidad eso, ¿no? Se hacían realidad muchas cosas que habíamos visto en las series de los 80. Así es. ¿Tú qué dirías? No, claro, todos esos recuerdos. Yo no tengo muy claro lo del mensaje, sí me acuerdo, pero no eso fue algo que me marcó tanto, digamos. Quizá porque tenía la mente en otras cosas, ¿no? Bueno, esa estaba más chico también. Pero de que fue una década dura, fue dura, ¿no? Creo que vamos a compartir algunas de esas cosas que hemos estado hablando antes también. O sea, a cada uno le pegó quizá diferente, pero claro, coloquialmente diría que sí, pues, todos estos cambios que tuvimos, yo añadiría que también había gente que tenía cosas y nosotros que no teníamos decíamos, ¿cómo yo no conseguir un celular? ¿Cuándo tendré mi primer celular? Claro, ¿no? O una computadora o un televisor, ¿no? ¿Cuándo podré tener televisor a color y eso, no? Yo esa época recuerdo con mucha nostalgia porque en ese momento vivía en Iquitos, poco tenía trabajo, mi viejo nos fuimos a vivir allá. Recuerdo muy claramente el mensaje, pero en verdad esos años fueron para mí como un paréntesis. Yo vivía en una burbuja, estaba viviendo en una provincia, todo fue maravilloso, o sea, sí, se sintió el golpe. Recuerdo claramente que ese día en la tarde había comprado, mi mamá me mandó a comprar un tarro de leche, costaba, no recuerdo, no sé si ya habían hecho la conversión o todavía estábamos en Intis, pero digamos, costaba, no sé, 2 millones de Intis. Y al día siguiente, luego de ese mensaje, costaba el doble, 4 millones. Y eso como que me sorprendió un poco, ¿no? Pero eran las consecuencias del gobierno que heredamos, que fue desastroso, y se tuvieron que hacer esos cambios que impactaron directamente en la población, ¿no? Sobre todo en la gente, no de altos recursos, sino la gente que vivía el día a día, ¿no? Fueron años muy duros, de mucha, como se dice, ajustarse el cinturón, pero bueno, pasaron rápido, en retrospectiva pasaron rápido, pero bueno, fueron sobre todo para los padres, ¿no? Replantearse todo el tema de la canasta familiar, replantear todo el tema
propiamente mantener un hogar. Lo veía cabezones a mis viejos, pero bueno, o sea, tratamos de salir adelante con lo que podíamos. Claro, porque de alguna manera nosotros tenemos recuerdos de esa época, pero digamos tamizados por el hecho de no estar a cargo de nadie en ese momento. Más bien éramos parte de, entre comillas, la carga de nuestros padres. Ellos fueron los que realmente enfrentaron esa problemática económica directamente. Nosotros veíamos precios, como tú lo dices, nosotros veíamos dificultades para conseguir algún producto, eso, pero directamente el esfuerzo de conseguir el dinero para comprarlo, no. Pero sin embargo las dificultades de conseguir productos venían de los 80. Sí. O sea, no es de que Tuvimos, veníamos de un gobierno desastroso donde teníamos que hacer cola para comprar la leche, donde teníamos que ir a los mercados del pueblo, donde casi no había nada. O sea, veníamos de una situación difícil, ¿no? O sea, no es de que hubo un cambio porque nuestra economía estaba súper bien y nos afectó, ¿no? Lo que pasa es que lo poco que ya conseguíamos también sufrieron una alza de precios. Sí. Entonces ya era más complicado y vino la incertidumbre de ¿podemos comprar lo poco que ya podíamos comprar? O sea, es ahí, ¿no? Donde yo veo que estaba esa incertidumbre. La idea inclusive de comenzar a buscar sustitutos, digamos, ¿no? No sé si se acordarán ustedes, en vez de azúcar, como no había, la gente comenzó hasta a chancar los caramelos para poder endulzar las cosas. Al menos eso a mí me queda como un recuerdo, pues, duro, honestamente. Claro, y no, la frustración quizá es lo que me recuerdo más de los tiempos. No propia nuestra, porque éramos chibolos, pero de mis tíos, ¿no? De mi vieja, porque no, la incertidumbre de saber qué iba a pasar, ¿no? Muchos estaban en el proceso de jubilarse o estaban cerca de tener suficientes años para poder jubilarse y no sabían si los iban a votar o si debían de salirse o si iban a salir sin que les paguen nada. Que dicho sea de paso pasó justamente porque fueron una de las principales medidas, ¿no? Pero también yo creo que fue la época, por lo menos en mi caso, que me agarró en la salida del colegio y en decir qué voy a hacer de mi vida. Entonces también viene otra incertidumbre más, porque te agarra justo en el momento donde dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y como conversábamos hace en el auto con Javier, por lo menos en mi caso no estaba pensando pues qué voy a hacer de mi futuro y quiero ser un gran profesional, no, estaba pensando en cómo consigo algo de plata para verme con mis amigos y salir a algún lado, pero porque ni siquiera plata para eso tenía, ¿no? Entonces, pero no tenía claro qué era lo que quería hacer. Entonces también los 90 es un momento de decisiones en el tema de formar la persona que eres ahora. Creo que tú contabas inclusive cierta preocupación por tu futuro, por el tema... Sí, no, había mucha incertidumbre. Toda la, digamos, la posibilidad de tener, sobre todo de los padres, ¿no? Un trabajo estable, que seguramente vivieron en los 70, 60, no lo sé. Tocó una época muy, muy dura de verlos remar. Yo tengo un recuerdo muy claro de, o sea, estoy hablando a nivel personal, ¿no? de mi familia, de mis padres. Siempre con la preocupación, pero con el optimismo de algo saldrá, ¿no? O sea, algo haremos, ¿no? Si estamos juntos, algo saldrá, ¿no? Y siempre, pero los veía remar, veía que el mes no alcanzaba, y eso se repercutía muchas veces en, como tú dices, en el tema de la comida. Ya había que a veces la carne y algunas otras cosas eran un lujo, que podías darte un lujo de comer una vez al mes, a veces, y eso, habían atrasos en el pago de las pensiones. Entonces eran épocas muy duras, una transición muy difícil. Yo creo que extrapolando a estas épocas, yo la verdad no sé cómo podría haber tenido esa resiliencia y ese coraje para afrontar, ¿no? Porque eran épocas de incertidumbre, no teníamos un horizonte. El Perú estaba tratando de salir del fondo y todos, ¿no? Básicamente, es lo que recuerdo. En medio de todo eso, de esas divagaciones económicas, pues la vida misma de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo transcurría, en dónde iba qué llamaba nuestra atención.
el tema de la universidad, por ejemplo, que yo particularmente ya estaba iniciando y daba pues una libertad total. Tenía como 30 años ya. Más o menos, ya. Mi segunda carrera, no. Cuidas padre. La maestría estás empezando. La idea del tema, la música, que dicho sea de paso ha cambiado hartísimo comparado con lo que ahora se escucha. Las mismas facilidades de esta televisión por cable, pues que era abismal la comparación con lo que teníamos antes, pues 4 o 5 canales y pasar a tener una parrilla de un montón de variables que poder apreciar, etc. Lo más resaltante de la época para mí en particular era los expedientes secretos, particularmente para mí, y esa forma de capear de alguna manera la realidad a través de estas otras, digamos, cosas que llamaron la atención, ¿no? Y mucha gente, como te preguntaba, Oscar, mucha gente tomó la decisión también de irse al país, ¿no? Que es interesante porque tú me contaste el 93, fue que 94, 93, sí, el 93, que fuiste, ¿no? Claro. Pero fue una decisión de buscar oportunidades. Esa fue la opción, exactamente. Claro, o sea, justo ahora que mencionabas, tú hablabas sobre, en esos tiempos, muchos jóvenes de esa época tenían que recurrir, digamos, a ver algún programa o algo para transportarse a otra realidad, ¿no? Claro, un porque escapismo. claro, un escapismo, porque era abrumante para alguien que salía del colegio y tenía la incertidumbre de ¿qué voy a hacer? O sea, mis papás no tienen plata, ¿dónde voy a trabajar? Compartíamos anécdotas de busca de trabajo, por ejemplo. Éramos tan chibolos que íbamos a cualquier trabajo y nadie nos quería dar trabajo. No había trabajos ni para los adultos, o sea, digamos, para los Y encima la gente te mentía, o sea, eran puras estafas prácticamente. Te decían, bueno, aquí vas a ganar 700 a la semana o al mes, no sé. Y en realidad era simplemente, pero tienes que pagar 30 soles adelantados para que tus papeles se preparen y luego en una semanita ya vas a estar trabajando. Y era pura ñanga, bro. Claro, y ahí no sé si empezaron ahí, pero muchas de las estafas conocidas también fueron el cambio, ¿no? Digamos, en los 90s, Clyde y toda esa vaina. Creo que la gente buscó de alguna manera en general como sociedad ese recurseo, inclusive gozando el delito, por decirlo. Claro, No solo la eso. informalidad es su el Exacto, origen de la a eso es lo que informalidad. voy. Yo creo que esa fue la década del inicio de la informalidad que hasta ahora acarreamos, ¿no? Porque Claro, la lo que tú gente- decías, o sea, teníamos que recurrir a cualquier otra forma de sobrevivir. ¿Ya? Mucha gente decía en plano, en son de broma, que nosotros teníamos el servicio de taxi más culto, porque eran ingenieros, abogados, Sí, claro, me acuerdo. médicos, porque no tenían otra manera de solventar los ingresos para la canasta familiar, ¿no? Entonces, pero también creo que fue una década fue el inicio de toda esta época digital, ¿no? Nosotros somos, digamos, los primeros en ver cómo crecía, en vislumbrar cómo iba a crecer todo el tema de la informática. Pero mediados de los 90s. Claro, Digamos recuerdo que cambiaban las antiguas máquinas de escribir por computadoras, ya usaban este programa DOS, me acuerdo, nos enseñaban ya en el colegio DOS, entonces fue el inicio de todo esto, esta era virtual que vivimos, ¿no? Nosotros fuimos los que acompañamos ese comienzo, ¿no? No, claro, y en esa realidad diferente, ¿no? Porque nadie sabía qué iba a pasar, esa incertidumbre, mucha gente se tuvo que ir, ¿no? Muchísimo. Todos nuestros grupos de Muchísimo. amigos en el colegio, o sea, hay un gran porcentaje de gente que se fue y nunca volvió tampoco. Yo recuerdo que gente sí miraba a Argentina, miraba a Chile, a Venezuela. Y lo que tú comentabas en cuanto a la comunicación, también, o sea, esos primeros años yo me recuerdo, ¿no? En el 94, de haberme ido, era muy difícil tratar de entender lo que estaba pasando en el país, porque no había internet, lo único que podías hacer es escribir cartas y mandarlas a tu familia, entonces también vivir desde fuera era un poco difícil de saber lo que estaba pasando dentro, ¿no? Pero cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿encontraste lo que buscabas? O sea, porque uno se va a vivir a un país
porque no teníamos pues, las imágenes, pues, pensando que vas a encontrar algo allá fabuloso, no sé. O sea, Claro. cuando fuiste, ¿encontraste eso o dijiste mejor me hubiese quedado en Perú y la hacía allá? No. Creo que ya tenía en la cabeza que tenía que tomar esa oportunidad y no dejarla ir, ¿no? O sea, Ese es el tema. sí, porque no, Toma obviamente, claro, no es que llegas y todo es perfecto. Por supuesto. Como mucha gente también se imagina, que cualquier persona que emigra llegue y ya tiene No, trabajo. tienes que remarla, ¿no? No, justamente, yo he tenido unos compañeros de trabajo que hace un par de años también estaban con el ánimo de me voy, porque Estados Unidos, por aquí, se me ofrece la posibilidad. Y sin embargo, no tenían la mentalidad ya, digamos, adecuada a lo que voy a enfrentar. Claro, a empezar. Porque una cosa es decir, yo me voy a otro país, bacán. Tener un ¿Todo va a ser fácil? Ese es el Claro. problema. No todo va a ser fácil. Bueno, y hay etapas, ¿no? O sea, si tienes ya algo formado acá, una familia, debe ser mucho más difícil también. Obvio. Pero claro, a mi edad, saliendo del colegio, todo era Ahí te una quedó ventana pedida, abierta. Claro, Lo bueno es que para- estabas llevando droga. Ya iba Estabas ahí con- iba cargado. por supuesto. Con tu pan bajo el brazo. Bueno, pues, Yo creo que quien haya tenido posibilidades se habría ido. Como yo tengo muchos conocidos que emigraron, en mi caso no lo pude hacer, pero si hubiese tenido la oportunidad, yo creo que... Porque ese era Yo me el moría de tema. miedo, ¿eh? No Yo lo había- pensé y me moría de Lo miedo. que pasa es que no había Sí, nada sí, que sí, perder, sí, Pepe. No, No claro. tenías nada que perder. No, pero también era, claro, o sea, era... De valiente, ¿sabes? Si ya había incertidumbre, Obvio, imagínate pero- irte y estar todo Sí, Claro, por un lado. No, en esa época, ahora que recuerdo, yo sí al menos hice un par de averiguaciones para poder emigrar, pero a Japón. Claro, Que eso hacíamos era eso. una época también que... Yo no tenía ningún familiar o alguien que de alguna manera me pueda acoger y de ahí ya yo ver, ¿no? Pero, y aparte que era en esas épocas era muy difícil que te den un visado o algo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace un par de años tuve la posibilidad de viajar a Europa y antes te pedían visa, ¿no? Para bueno, antes que se instaurara el espacio Schengen, te pedían visa para España, visa para todo lado. Creo que nuestro pasaporte en esa época era uno de los menos valiosos, o sea, era muy difícil emigrar. Y bueno, a mí no se me dio la posibilidad, ¿no? Y tuve que quedarme aquí y remarla como muchos. Pero que mucha gente también se fue a Argentina, Venezuela. O sea, donde se podía Se ir, la buscaban. se la buscaban, ¿no? Yo quería irme a Japón. Hasta hice las averiguaciones de cómo sortear el impedimento y era fácil. Era que me adoptaran un japonés. Y había que No era tan pagarle fácil. sus $3,000. Y le dije, Pues tenía le como conté a mi 30 papá, años. le conté a mi papá para ver si juntábamos esos $3,000. Me dijo, estás imbécil. ¿Y por qué Japón? Porque tenía un amigo muy cercano, ustedes lo conocen, Carlos Marín, que él ha estudiado toda su vida en el colegio peruano-japonés y tenía un montón de contactos. Por eso llegamos inclusive a hablar con varios de los japoneses que podían haberme adoptado. Entonces yo acordar una anécdota con un japonés. En esa época yo vivía en el centro de Lima, más o menos, fines de los 80, principios de los 90. Y este pata, Machan se llamaba. Si todavía está por ahí, no lo veo hace muchos años. Y recuerdo que su papá su mamá y su papá eran japoneses. Y tenían toda una colección de Star Wars, pero original. Claro. Y tenía una réplica del halcón milenario que era tanta mi obsesión que me lo prestaba y en las noches dormía con él. O sea, ahí en mi velador. ¿El japonés? No, el halcón. Y entonces su papá le mandaba y cada que entraba a su casa era para mí un sueño porque tenía todas las réplicas, toda la colección de Star Wars. No, y creo que Y yo no también- tenía ni un muñequito, ni uno. Claro, y esa idea del ver a que otro tiene otras cosas y que las mandan de Que se las Japón, mandan, de Estados ¿no? Se Unidos, las mandan. era como que Sí. debería de ser perfecto todo. Sí, ¿no? lógico. Todo el mundo se quería. ¿Te acuerdas que teníamos un amigo que tenía el Atari? Claro. Entonces Y era uno una decía, cosa... o sea, ¿por qué un niño
como nosotros, puede tener todo eso en Japón. ¿Y por qué acá nosotros tenemos no? nada, claro. Sí. Ni televisor a color. Sí, ni a colores. Claro. Era un mundo muy lejano, ¿no? Lo veíamos muy lejano. Que lo que ahora no sucede con estas generaciones. En absoluto. O sea, quieren el iPhone, el Xbox, no sé cuánto, y está a la mano, ¿no? Por eso es que nuestra generación y esa década fue muy dura, porque si tratamos de comparar con lo de ahora, es incomparable, ¿no? O sea, Yo he estado leyendo justamente sobre ese tema y para empezar, por un lado diría que a mí me sirvió bastante en esa época y por gracia de Dios diría, me cayó un libro. Me cayó en las manos un libro que se llama El choque del futuro, de Alvin Toffler, que bueno, se supone que había sido bestseller en Estados Unidos hace como unos 10 años antes, pero honestamente, al menos de la lectura de ese libro, lo que me quedó clarísimo fue su idea principal, que era el que no está preparado para el cambio, ya está muerto, por Condenado, decirlo así. prácticamente. Y ahí es que descubrí la idea, no, yo tengo que estar preparado para todo. Y justamente el cambio de no tener manejo de una computadora a tenerlo, de pasar del pequeño, digamos, programa de WordPerfect a lo que es el Windows, las ventanas, el cambio de la pantalla misma a colores, el uso del ratón que no se manejaba antes porque todo era el teclado, los cambios de las computadoras mismas, cómo se fueron empequeñeciendo, y yo fui honestamente adaptándome y tanto así que honestamente a estas alturas tranquilamente podría decir que manejo una cantidad de programas que me dejan... No bueno, mientas. bueno, no al nivel tuyo de semidios, pero... Algo que también me llama... No, pero tú que Sí. estabas en Iquitos, Sí. yo me acuerdo de los 80 porque mi familia y mi mamá en Iquitos, cuando fui a la casa de mi abuela, ellos sí tenían cable. ¿No? Sí, claro. O sea, acá en Sí. Lima no veíamos ¿Por canal qué? 5 o 4, No, pero sí. pero allá Brasil. tenían cable. Y yo me Nosotros acuerdo- veíamos toda la programación brasilera. Es más, hablábamos en interno de la época de justamente los 90, de los shows infantiles, Nube Luz, Julie, Mayochi, que era una chica, una Julie. animadora, era una copia, pero así recontra descarada del show de Xuxa, que lo veíamos en la red Globo de Iquitos en vivo, ¿no? Porque el cable de ahí era un cable y era muy accesible. A lo que quería ir también es, justo la vez pasada vi en una publicación que éramos el país con menos tasa de suicidios, 1.5 creo por habitante, una cosa así, o por 1000 habitantes, no sé muy bien. Y eso habla mucho de la resiliencia del peruano, ¿no? O sea, como hablábamos, eran épocas difíciles, pero siempre buscaba una alternativa, ¿no? O sea, yo nunca vi a mi viejo rendirse sino ver alguna alternativa, o sea, y eso también lo veía reflejado, aumentó mucho el comercio popular, ambulante, mucha gente bueno, que trataba de buscarse la vida, ¿no? Hasta ahora, entonces, eso es algo dentro de todo lo malo que, no sé si me llena de orgullo, porque no debería ser así, la gente no debería ser ambulante, debería tener un trabajo estable y todo, pero al menos nunca se rindieron, ¿no? ¿En qué se no sé si es resiliencia, que está perdemos esa palabra, pero creo que es más conformismo. O sea, no, entiendo el punto. Obviamente que sí, también lo respeto y todo, pero creo que quizá con el esto de la informalidad nos acostumbramos a ser conformistas. Yo Y creo la gente no pide más allá de lo que... Ahora. de lo que Nos hemos acostumbrado. desde eso, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado a normalizar la informalidad como una salida Claro. ideal y no nos damos cuenta de eso. Ahora ya yendo a nuestra época, de que esa informalidad está llevando a que mucha gente no tenga derechos, a que mucha gente no esté viviendo como debería vivir. Claro, porque si A un comparas desorden, ¿no? ese punto con gente que vive en Noruega o en Suiza, ¿por qué se suicidan? Si tienen de todo. O sea, no es porque nosotros somos tan resilientes, creo. Claro, tiene que haber otras, ¿no? No sé, no tiene mucho que ver con lo Pero es el que, tema, pero sí, trato pues, de entender pero también tiene una lógica, y les explico por qué. Porque justamente estás comparando países nórdicos o países que tienen un sistema social desarrollado,
Pero justamente eso, entonces Claro. no es informal y tampoco aporta al Estado porque el Estado no te ofrece nada, entonces, ¿por qué yo voy a aportar, o sea, dentro de esa lógica, ¿no? Claro, exacto, porque no, pues No tienes un retorno. el desconocimiento de lo que podrías tener. Entonces, quizá una cosa que fue muy fea, que empezó en los 90 es eso, el que la gente se convenza de que no tiene derechos de algo mejor. Pero, por algo mejor. pero eso coincide clarísimamente con el cambio en cuanto a la currícula de la educación misma en el Perú, pues, ¿no? O sea, En todo sentido, es ¿no? consecuencia, lo actual es consecuencia de ese cambio, porque la educación antes, incluso obviamente a nivel del Estado, la educación nacional era muchísimo mejor que la de ahora, incluso muchísimo mejor que diría hasta un 50% de la educación particular que te dan ahora. Ahora, bajo el rótulo de ponerte solamente particular, se supone que es mejor, pero de ninguna manera es mejor, en calidad es pésimo. Solamente algunos particulares se podrían salvar, pero Hasta ahí la va la gran mayoría informalidad. no. Es que hasta ahí va la informalidad. Y ahí va justamente el hecho de que ese deterioro de la educación ha convertido esta nómina social de alguna manera, ayudarlo en ese sentido. Lo que dice él es tratar de entender que hubo sí una cierta capacidad de resiliencia frente a los cambios, sobre todo desde el punto de vista económico, creo. No, pero yo creo que lo que dice Javier es que hemos tenido en ese momento crítico, hemos tenido ese bichito que nos dijo, no te detengas y busca la forma de salir adelante. A eso me Por tu refería. familia, A eso me refería. porque quiero aspirar a algo mejor. El tema es cómo lo hicimos, que lo pudimos haber hecho mejor o que lo hicimos bien en ese momento y que ya tenemos que virar hacia otro tipo de modelo, genial. Pero lo interesante es que no nos quedamos A eso me y refería. dijimos, no, todo está mal, entonces Exacto. ya no hay solución. Cada uno buscó su solución. Oscar dijo, no, sabes que yo me la busco fuera, chévere. Otros dijeron, no, yo agarro y hago mi negocio como ambulante y lo hago. Otro dijo, yo taxeo para complementar mis ingresos. O sea, todo el mundo comenzó a buscar la salida. Pero de manera Claro, no individual. El problema es simplemente. que ahora tenemos que cambiarlo para ya comenzar a pensar de otra forma, ¿no? Y porque por eso estamos así ahora, ¿no? Porque es muy difícil cambiar eso. O sea, si hay un punto que podemos recordar en los 90, el cambio brusco es ese. En nuestra sociedad, digamos. Pero se supone. Que a ver, se pero lo inculcó que ese quiero entender pensamiento es- de... Sí, pero se supone que los 90 fue la década de la liberalización de la economía, ¿cierto? Antes teníamos una economía un poco más cerrada, qué sé yo, que no se aprovechó para tener un Estado fuerte, eso está claro. Pero al liberalizarlo, prácticamente nos dejaron o sea, simplemente como Búscatela. búscatelas, sabes de quien pueda. Por eso hay Entonces, que cambiar. cada uno, y luego ya eso se creó, se hizo un hábito, y como la gente ya más o menos ya tenía ciertos ingresos de esa informalidad, ¿no? Entonces, pero luego, ¿cómo exiges servicios si tampoco tú no aportas, o sea, claro, O sea, aportas en... El problema de los 90, si lo llevamos hacia el lado del problema, es que no supimos crear una sociedad civil, digamos. Exactamente. Ahora estamos donde estamos porque desde ese momento todo se volvió informal, todo se volvió chicha, como Claro. coloquialmente decimos. ¿no? Lo chicha, digamos, ¿no? Y se crearon las normas para adecuarse a esos chichas. Ujú. Se dieron las facilidades Se para eso. normalizó. Exacto. Y ahora es muy El difícil. hecho, por ejemplo, justamente de ver el tema de que entren todos los ticos, que entren Las combis. que entren autos Cuando de lo que segunda se mano dio- en general. Cuando lo que se debió hacer es invertir en sistemas de transporte masivo, como los hay. No nos vayamos a Europa, no te vayas a Europa. Aquí nomás al costado, en Chile, en Ecuador, en Argentina, servicios públicos, sobre todo de transporte, que es nuestro talón de Aquiles en Lima, para hablar solamente de Lima, ¿no? Entonces, se liberalizó la economía, cada quien podía en créditos tener un tico, todo el mundo quiso taxear, y luego tenemos todo este caos porque la infraestructura no avanzó acorde con ello, y el caos que tenemos ahora es producto de eso, justamente. Bueno, pero de repente si escapamos un poco más es porque el caos le convenía a alguien, ¿no? Entonces ahí nuestros gobiernos
Y ahí luego salía que dentro de los que estaban dentro del gobierno, pues tenían el negocio de los tractores, tenían el negocio de las combis, tenían el negocio de importar. Claro, los ceticos. Siempre había detrás alguien que se beneficiaba de cualquiera de esos ingresos, por ejemplo. Y se mantiene hasta ahora, ¿no? Y, por poner ejemplo, orden es difícil porque hay gente arriba que se está beneficiando de se esa cae el tema educativo, hay detrás intereses, se cae el tema de la salud pública, justamente, y avanzan un montón de pequeñas clínicas, y consultorios y el cantidad. El fenómeno y detrás hay social detrás de por qué la gente no protesta por eso es porque justamente en los 90 nos inculcaron. Sobrevive. Exacto. No diga, tú no, Esa es la palabra. No hables, solo sigue tu camino. Sobrevive, Vas a seguir igual. búscatela. Sí, entonces, y estamos donde estamos por Y eso. tal vez esta mirada de virtud más bien es parte de ese problema. Ya, lo que también fue un hito en esa década fue la masificación del Internet. Recuerdo que ya se podía, por ejemplo, quienes no tenían posibilidad de adquirir una consola de juegos, podías ir a algún local, galería y alquilar por 1 hora, 2 horas y jugar, no sé, recuerdo Street Fighter, o Mario Bros, o el soccer, ¿no? Eso recuerdo mucho. El vicio. El señor tenía su cabina. El vicio. Tú tenías tu cabina, ¿sí o no? El vicio. Tenías tu Bueno, cabina. en realidad era un apoyo que mi hermana mayor le concedió a la casa, a mi familia. ¿Pero en qué año fue eso? Porque esto de las cabinas, Uy, para separar los 90 son 10 años. Claro. Y ahí el primer quinquenio de los 90 era muy analógico, creo, todavía. Pero ya salían las cabinas para ¿Y eso? jugar los juegos. En el segundo La Galería quinquenio, Brasil, en Los Wilson. primeros años de los 90 fueron los primeros años. Claro, Pero como no me acuerdo sí, mucho de Yo me eso. acuerdo claro. que en la época del colegio. Claro, salíamos del colegio. Gastábamos toda la plata. Yo recién había salido de primaria, así que... Nos íbamos a alquilar, recuerdo que un sol la hora. Claro. Un sol la hora y teníamos un sol 50 y con 50 comíamos una salchipapa de 50 céntimos ahí en Wilson, en Colmena. Y lo más bacán era que cuando estaba jugando se iba la luz. Apagón. Eso no me acuerdo. No, Sí, ya eso porque había yo me apagado, acuerdo ya que había en apagado. 93, ¿O sí? Sí. No, ¿qué pasa con la 93 luz? jugaba Se iba la luz. videojuegos, pero cabinas de internet. No, eso fue más adelante. Todavía no. Eso fue Yo un creo poco que mi más primer programa adelante. electrónico lo había tenido en 97, 98. Yo era- Por ahí. Cabinas de internet a partir de 1994-95. Claro, ya para el. Pero los apagones, Ahí sí, está, por ejemplo. porque yo me acuerdo que alquilaba Yo internet, recuerdo- iba a jugar con mis patas Nintendo y se iba la luz. Ah, no, yo Sería- ¿sabes qué recuerdo eso? Justamente una transición de los jóvenes que antes, digamos, hace 10 años, ¿no? O sea, una generación anterior, sus momentos de distracción eran ir al billar, ¿no? Al billar. En cambio, en nuestra época ya vino el tema de los juegos de video. Ellos tenían el pinball, ¿no? La consola, las máquinas, Las cajas, sí, pero sí. nosotros ya La arcade. con las consolas, ¿no? Más Todavía sí portátiles. recuerdo la transición del billar y el pinball al Yo Super no, Nintendo. porque no era muy fanático de eso, me parecía muy así de viejos, o sea, el billar, como muy de tíos. Yo creo que era por la facilidad de donde vivías también. Nunca me gustó a mí particularmente Sí, viviendo en el centro billar, teníamos todo. pero sí los juegos de video sí a mí me... Billar y el pinball, ¿no? Sobre todo recuerdo mucho porque Tekken. coincidió Sí. con el Mundial del 90, que fue celebrado en Italia, y entonces ya salían las primeras juegos de selecciones muy arcaicas comparadas a las de ahora, que son eran muy arcaicas, pero recuerdo mucho eso, ¿no? Que estaba, creo que en junio, julio, se dio el Mundial de Italia 90, que para algunos críticos dice que fue el mundial más aburrido, pero porque no hubo muchos goles, pero fue un buen mundial. Y recuerdo mucho tratar de, no sé, emular a Italia jugando con el Totò Esquilaci ahí en el Super Nintendo, tratando de ganar la Copa del Mundo, ¿no? Obviamente era muy malo, así que no pasaba ni de Yo octavos. nunca tuve ese vicio. Yo Yo sí. porque no tenía plata. Yo Por los sí. pocos que tenía me lo gastaba en comer hamburguesas, creo, pero
No mientas, porque en 95 juntabas tu plata para ir a tomar a la canchita roja, tu pomada. No, pero eso fue en 95. Eso fue, estamos hablando de acá del 90. Claro, pero los principios me refiero. La plata de mis pasajes. Es más, a los 95 ya estábamos claro. entrando en la adultez. Digamos. Yo hablo del 90 en sí porque recuerdo justo esa transición y es el álbum Panini, ¿cómo se llama? Navarrete será. Juntarlas, sí, claro, las figuritas. Pero bueno, y ese es un buen punto, ¿no? En cuanto a la transición de todas esas cosas antiguas a lo más moderno, pero también a la adultez, ¿no? Porque ya empezábamos a ver el mundo diferente, ¿no? Empezar a ver otras cosas. La adolescencia, mejor Claro. dicho, más que la adultez. Dejar la adolescencia y empezar a volverse adultos, porque ya, yo me acuerdo que en los 95, 96, creo que ya no me interesaban mucho los videojuegos. Claro, ahí que veo diferente en la generación de ahora. Sí, por supuesto. Veo jóvenes de 20, 25 y siguen metidos en el mismo. Yo tuve PlayStation hasta 30 y tantos años todavía. Yo me compré el PlayStation, Bueno, yo llegué cortamos. hasta el Play 3. De ahí no más. Yo nunca me pegué con los videojuegos. No, para mí fue Un una poco, cosa... Yo jamás compré, ni siquiera en mi casa había No, posibilidad sí, yo de tenía comprar. Play. Más bien se compró a raíz del negocio que ustedes Lo hacen. primero que hice cuando conseguí un empleo más o menos formal fue comprarme una consola, porque es que ¿sabes qué pasa? Eran épocas o sea, A lo paneado. sí, no, es que era como una añoranza, yo quiero, necesito, o sea, necesito, no necesitaba, pero sí, pues, ¿no? El mío fue un equipo de Sony. Me compré el Nintendo, después Super Nintendo, luego Play 1, Play 2, Play 3. Ahí quedó. Pero sí, yo sí. Y ninguno lo tiene acá. ¿Tú tenías? No, lo vendí. No, yo creo que Se lo regalé a mi hermano, se pero- me fue el vicio, Sí, cuando me tuve que ir. Tuviste otros vicios. Sí, o sea, pero eso, no sé, creo que es Carnales. y a eso me refería, ¿no? La transición hacia la adultez, que fue más rápida de lo que al menos veo en otras generaciones. Tuvimos que crecer más rápido. Yo por lo menos nunca No me empecé con disfrutamos tanto, con pero- los videojuegos, esas cabinas que se iban y se juntaban. Habían amigos que estudiaban conmigo y que iban a jugar. Yo la verdad es que a veces iba, pero nunca me metí. Pero más me gustaba, por ejemplo, juntarme con los patas, conversar, tomarse una cervecita, bueno, con cerveza no, con malta, con trago, ¿no? O sea, y juntar sola ahí para... Pampero limón. Pampero. Y dadas las circunstancias en esos años, ¿no creen que perdimos, o sea, inocencia y Yo quizá creo que sí. un crecimiento normal Yo creo que sí. debido a la... ¿no? Sí. ¿No? Yo estoy convencido de eso. O sea, inocencia no en el sentido de ser candilejones o qué sé yo, sino de cosas que cualquier niño elementales que podría... Era niño. No, pues, Era niño adolescente, pues, no, yo en los 90 tenía 13 años, o sea, estaba en esa bueno. transición. Claro, porque ahora recomiendan, al menos a los padres, que todos somos padres, ¿no? Recomiendan que en estos años hay que darle más enfoque a los niños. Claro. A los niños que van en el camino. Pero ¿qué enfoque podías tener si tus papás se sacaban el ancho de sol a sol? Sobrecompletábamos. No había... Nosotros teníamos que en ese momento buscarnos, o sea, no buscárnoslas, pero... Justamente la idea era de que la situación económica forzó que los padres pues tuviesen que buscar Hacer ingresos magia. Y ausentarse más, por ende. ausentarse más, y ahí viene el tema. Exacto. Cada uno de nosotros de alguna manera no tenía, digamos, quien le formara en casa. ¿Por qué? Porque los padres estaban pues ocupados en esa actividad de sobrevivencia. Y esa libertad, por un lado, nos condujo en algunas cosas buenas, pero en otros sentidos pues también equivocados, ¿no? Pero yo creo que esa libertad, y creo que voy a coincidir con lo que vas a decir, pero creo que nos ayudó, al menos viendo la obra Sí, claro. ¿no? En nuestros Al menos, o sea, a este grupo. Claro, o sea, Pero porque definitivamente hay historias de otros. cuando trato de comparar con las generaciones de ahora, veo que hay más dificultades para aceptar los cambios, mientras que nosotros fue como que No, y teníamos tantas No, y ¿sabes qué me tantos llama la cambios que atención? fue más, Bueno, pero también porque como papás buscamos darle a los hijos, de repente, lo que quisimos tener, no tuvimos, y Claro, entonces es no un hemos tema. dejado que tengan ese tipo de... Tema de compensación. sí, por pero decirlo así. perdónenme, pero ahora
en esas épocas era impensable, salvo que hayas tenido un cuadro realmente grave, crónico o difícil, ir a un psicólogo, ¿no? O sea, ahora, no sé, tienen tribulaciones realmente por cosas que yo lo hablo a nivel personal porque tengo una relación muy fluida con mi hija, pero yo trato de comprender sus problemas existenciales, los trato de entender. Pero dentro de mí digo, eso lo tienes que agenciar tú, o sea, no lo puedo, o sea, esa es una de las cosas, ojo, no estoy diciendo que me esté mal, la salud mental es fundamental y es sano, no estoy diciendo ni estoy defenestrando a la profesión en sí, ni a la gente que acude, es muy necesario en ciertos momentos hacerlo, pero me refiero a las tribulaciones que ahora tienen, que son realmente, no las entiendo, no las puedo entender, lo comprendo, trato de no minimizar su pensar, su sentir, pero dentro de mí digo, quizás sea transversal. Este es tu problema, resiliencia, en serio, este es tu problema. Porque ahora usan mucho resiliencia los jóvenes, pero no creo que no lo adaptan a, o sea, lo duro que fue. Claro, ¿qué tipo de resiliencia es, no? Claro, como que ha bajado de categoría, por decir así, del nivel, digamos. Claro, era resiliente. La resiliente era el que sobrevivía a un campo de concentración en 1940. Claro, pero no es la idea. A enfrentarse a la situación económica, política, etc. Y ahora es el drama que produce en mi perro no quiere comer. Si me siento frustrado porque mis compañeritos no me atienden como yo quisiera y más bien me lanzan calificativos y todo eso. O sea... Sí, pero no, yo creo que de repente si hubiésemos tenido en esa época la oportunidad de que alguien nos acompañe ante esas situaciones, nuestra realidad sería diferente. Pero pregunto... O sea, yo no digo que ahora... Pepe, ya, está bien, voy a tu punto, disculpa que te interrumpa, pero en tu entorno, ¿has tenido tú, digamos, no sé, algún pariente, primo, familiar que hayas visto en esa situación, o sea, en tu época, ¿no? Que haya tenido un acompañamiento de ese tipo? No, yo no. O sea, no se estilaba. O sea, para ir a un especialista, porque no lo hubiésemos tendría que estar realmente... Porque no lo hubiésemos podido pagar. Segundo, porque estaba estigmatizado. Pero a lo que voy es que eso no quiere decir que no haya sido necesario. O sea, de repente, si hubiésemos tenido la orientación y hubiésemos tenido el acompañamiento en esa época, no hubiésemos tenido tantos problemas en la adultez. Eso es a lo que digo. Lo que estamos tratando de hacer ahora con los chicos, al buscar que tengan un acompañamiento, es justamente que luego no vayan a tener esos problemas que de repente nosotros sí hemos tenido, esas dudas, esos problemas existenciales, esos temas que decíamos, ¿por qué me pasó esto? Que los hemos podido superar, si no, no estaríamos acá, los hemos podido superar, pero no queremos que ellos pasen por todo ese camino de repente que nosotros sí hemos tenido que pasar. Yo no creo que sería tanto de evitar que pasen por ese camino, sino que lo hagan de una manera más sencilla. Exacto. Porque creo que es universal el problema para cualquier ser humano, el cambio de una edad a otra, más allá del tema de la realidad histórica que esté pasando en ese momento. Siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué tan importante para mí es una pareja, el matrimonio, la formalización de algo, entre comillas, digamos, ¿no? Siempre es las mismas preguntas, pero lo que buscamos ahora es, según lo que cuenta él, digamos, hacerle menos complicado ese paso, digamos, ¿no? Yo creo que es bueno en la medida de la intención y consiguiendo pues el profesional adecuado. Malo en la medida en que lleguemos a creer que es necesario quitarle a mí me cuesta, o sea, y entiendo todo lo que dices, pero me cuesta, y eso no lo voy a saber hasta que en mi caso se siga desarrollando, pero me cuesta saber qué tan bueno es facilitarle las cosas a nuestros hijos, ¿no? O sea, ok, nosotros venimos de otra época, de muchas falencias y todo, pero quizás yo lo que temo es que pierdan la perspectiva y justamente
crean o sientan que lo merecen. Y no siempre lo merecen, lo tienen porque hay las posibilidades. No todos lo tienen, no es un merecimiento. Digamos, es una oportunidad, aprovéchala, pero tienes que darte cuenta que la vida no es eso, ¿no? O sea, no espero que tenga la vida o la adolescencia o la adultez que yo, que la tenga mejor, más herramientas, pero siento que ahora, no sé, tengo a veces tengo ese conflicto, ¿no? Que no sé qué tan bueno sea el tener ya ves todo a la mano. No, pues, no, yo, de mí no. No, pero también es difícil tratar de mostrar tu ejemplo a un joven, ¿no? No lo entienden. O no lo quieren entender. O dicen, ya, pero eso fue tu época, o sea, claro. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero es que esa respuesta es correcta. Eso fue tu época. Sí, pues, tú estabas es lo en que te ese tocó. momento. Nuestro problema es bajo cómo esas conectamos circunstancias. con alguien. Exacto, a eso es lo que yo voy. Porque a A veces veces- decimos, ¿por qué te traumas de algo tan simple? Exactamente. Pero ¿cómo nos convencemos? Si les Sí, decimos, esa es mi experiencia, y ellos dicen, ya, pero no es la mía. O sea, claro, y claro. ahí es un poco donde nos... Eso es lo que yo palabras más, palabras menos. Creo que es siempre lo frustrante siento. para nosotros. Yo porque creo que no- esa es la pregunta que se haría cualquier padre, en general, en cualquier época de la historia. Nuestros de la padres no. humanidad. Nos mandaron al ruedo nomás al toro del día. No. Pero bajo sabiendo de que ellos ya lo superaron y dicen, oye, anda. Pero creo que la solución en ese tiempo, justamente lo que decíamos Pero es- antes, era la libertad. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿y cómo aplico esto con mi hijo que ya está, no? Pero date cuenta. Darles más libertad para que ellos se equivoquen. Ya, pero date cuenta. Ah, La decisión, entre comillas, de nuestros padres no fue una decisión propiamente. Fue una circunstancia. Ya, ahora, segundo, nos dieron esa libertad, o nos posibilitaron esa libertad porque tampoco podían limitarla, ya la situación dada, pero esa libertad era más razonable en un mundo no tan complicado ni tan malicioso como el actual. O sea, ahorita estás pendiente de hasta temas de tocamientos indebidos, violencia de género, acoso sexual, Hay más pedofilia, diferentes que es preocupaciones. mucho más notorio inclusive. En la época tal vez existía de una manera muy velada, pero aparentemente la sociedad era más calma, más tranquila, como que había más confianza. Bueno, eso relativa, ¿no? mismo lo escuchaba de mis padres, ¿no? O sea, siempre todo tiempo pasado fue mejor. Siempre también escuchaba. Ahora, vuelvo a repetir, en retrospectiva, a veces me siento como mi papá, ¿no? O sea, diciendo que en mi época, pero era así. O sea, no sé si vamos evolucionando o involucionando como especie o como sociedad, no lo sé. No sé si hemos llegado a un punto y estamos en un momento como que de volver a ser animales, ¿no? Perdón, no lo sé, pero a mí lo que me refiero es, en pocas palabras, lo mismo que mis padres, nuestros padres en nuestra... Nos estamos Yo creo que en un próximo programa tenemos que analizar los retos que nos da esta nueva época, ¿no? Porque yo creo que son épocas totalmente distintas. O sea, estamos preparando a nuestros hijos para que se enfrenten a una época que es, o sea, que año tras año cambia. Pero, O sea, hay cosas sí. totalmente diferentes en un mundo globalizado, totalmente Pero diferente. tiene más herramientas ahora, Y hay que darse. pero las tienen. O sea, No, per se, No, no hay que las ayudar tienen para que de eso por suceda. sí. Claro. las tienen. No las tienen de Sí, por te sí. explico por sí. Te A ver. explico que, uno, el acceso a la información. Acuérdense, cuando hacíamos las tareas, todavía Pero teníamos tienes que ir, aprender a teníamos ver que ir qué a una... información vale, está- qué información no bueno, vale. eso también está Eso es bien. parte de la Pero el acceso es muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos que todavía tener un carnet, ir a la biblioteca No, bueno, yo llegué a ese momento. Yo creo que no. El acceso a la información. Porque la cultura, por decirlo así, el acceso a la cultura siempre estaba ahí. Nosotros hubiésemos podido tranquilamente caminar hasta el Cercado de Lima y pedir cualquier libro de la Biblioteca Nacional, que siempre fue gratis. Pero ¿cuántos realmente nosotros lo hicimos? No, pues. Yo ni sabía. Ahora lo tienen a la mano, Por si eso. es que a eso te refieres. Es lógico. Si a eso te refieres, lo tienen a la mano porque tienen el celular, por ejemplo, para capturar información de cualquier lugar del mundo, pero ¿cómo empiezas a buscar información si primero no tienes las preguntas adecuadas para qué
me interesa sacar de información que me va a ser Ese útil. es el tema, ese Y es eso el asunto. corresponde a madurez, corresponde a criterio, corresponde a No, interés. y antes de todo eso corresponde a orientación. Porque si tú no inculcas a un joven, no sé, al menos inculcar el hecho de la lectura, no sé si al final resulte o no, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho, mi hija me pregunta, justo a raíz de toda la coyuntura electoral que ha pasado, ¿no? Me pregunta muchos hechos históricos, ¿no? Me habla de la época justamente de los 90, de la captura de Abimael, y le digo, oye, pero tienes acceso a la información. Yo te puedo contar a través de mis vivencias, que no es igual, te puedo decir, yo sí he estado en esa época, yo sé todo lo que ha pasado, pero también investiga, ¿no? O sea, saca tus propias conclusiones, investiga, tienes acceso. Yo antes, para buscar alguna información, nos costaba. Luego, con este boom del internet y de la información, ya no nos cuesta. Puedes saber de un libro, no sé, noruego, y tienes la información. En nuestra época no pasaba así, entonces es una ventaja. Yo creo que parten desde una ventaja. Ahora, cómo utilizar eso ya es responsabilidad primero de los educadores, de los orientadores, Es una ventaja y una desventaja, porque lo que yo veo es que ahora los jóvenes justamente se dejan llevar por lo que dicen los demás. O sea, yo ya no investigo. Si no quiero saber qué opina el otro y lo tomo como si lo que el otro opinara o dijo o como contó la historia es la verdad. Entonces, ese es otro reto. O sea, el joven ya no se está creando su propio pensamiento, su propia idea de algo. Si no está diciendo, mira, este pata me cae bien, entonces yo opino como él. Y consumo esas cosas que muchas veces están erradas. Los medios de comunicación ahora te llevan a cualquier individuo sin ningún tipo de conocimiento real a nivel de, digamos, líder de opinión. Sí, Por ejemplo, el mismo ejemplo es fija, ¿no? Te pregunta a ti y tú tienes una visión y dices, investiga. Pero otro puede decir, acá, ¿cuál es su fuente? Fujimori. Sí, pero tiene hay una visión. ¿Cuál es su fuente? Sí, pero hay un gran diferencia. En nuestra época, nosotros estábamos a merced de la prensa escrita, la prensa televisiva, y bueno, lo que podíamos sacar de ahí, y luego las vivencias, y luego ya sacabas tus propias conclusiones. En cambio acá tenemos, aparte de esa prensa que siempre ha sido igual, parcializada en algunos momentos históricos, siempre ha sido así, siempre lo será, entonces ahora no, ahora tienes métodos alternativos de información, ya no necesariamente eso, no tienes que comprar todos el dominical del comercio o ver Panorama o el Panamericano, entonces eso es una ventaja. Ahora, que no la puedan usar, ya es problema de cada uno. Qué vieja sonaste, es el El Panamericano. Panamericano, ¿te acuerdas? Pero está mal, pues. No estoy de acuerdo por una razón, porque tú estás viendo desde tu perspectiva y prácticamente estás respondiendo a sus problemas desde tu perspectiva. Tú eres ahora consciente de todas esas posibilidades, de todas esas herramientas de los que ellos disponen, pero ellos no lo ven, y no lo ven simplemente porque su día a día está controlado desde, vuelvo a repetir, liderazgos de opinión bastante asequibles, pero poco trascendentes, pues. Pero Si ponen un micrófono y pantalla a Mario Rigar. Hay un universo de información, pero no quiere decir que ellos van a ver todo. Claro, pues. Pero para Es eso, sesgado también. justamente para eso está el nivel de cuestionamiento que tengan y el nivel de, sobre todo, contrastar lo que dicen uno A, B, y de ahí sacar tu propia conclusión. Pero por eso va el acompañamiento, la de educación y la acuerdo. formación. Hablábamos hace un momento de cómo se cambió la educación para hacerla mucho más chicha, mucho más suave. Lo que necesitas es el cartón y no aprender. Mucho más individual. Te quitaron esa idea de que tengo que investigar, que tengo que tener un pensamiento crítico. Se fue.
Estoy tratando de consumir y ver qué es lo que más me parece y ya creo en lo que veo de alguien que de repente ni siquiera investigó. Exacto. Y en cuanto a la formación de la personalidad, o sea, ¿cómo lo ven ahora ustedes? Porque estaba pensando justo en esto así vamos a la música chicha, ¿no? Que a mí me gusta ahora. Pues, diría que siempre me gustó, pero en esos teníamos unos complejos prejuicios y prejuicios donde uno decía, no, por supuesto, me gusta el rock, pero no. Papá Chacalón tiene unas rolas impresionantes. Claro, yo que vi Pero relativamente en esa época, ¿tú lo decías? No. Ah, ahí está el tema. Claro, esa es la pregunta. lo veíamos con otro. No, pero. No sé, otra visión. Pero, a ver, yo. Pero digo, si tratamos de ver ahora los jóvenes de ahora, como te digo, que es de nuestra en esa época. ¿Tú crees que tienen las mismas taras? O sea. Ya sé por dónde voy. ¿No? Nosotros. Bad. No. Taras no la tienen. No, en cuanto a la construcción de su personalidad, No. si ellos están enfocados en pensar que son de esta forma mientras la realidad es otra. No sé si... No. Yo creo que ahora están más acompañados, yo creo que ahora más conscientes del mundo que les rodea, de todo estos avances que hemos hablado, pero a eso es lo que voy. Como hay tanta información, como hay tantas cosas, a veces no lo pueden gestionar o no lo saben gestionar. Hay demasiada, entonces ahí está nuestro rol, digamos, es nuestro rol de más o menos ¿Pero cómo tratar de... gestionamos nosotros de viejos con tanta información? Porque ya lo nuestro ha sido No, progresivo. No, pero ha sido progresivo, Oscar. Hablamos del inicio de la internet, de la masificación, luego de la prensa digital, por citar un ejemplo. No, pero ¿cómo procesamos algo? Porque todo se va... Es Tenemos como... que aprender a procesar, porque ahora hay tanta información. Claro. Que Es como el algoritmo, ¿no? Que te solo te presenta lo que tú Exactamente. Claro, el Y lo mismo pasa por- sesgo cognitivo. Claro. Ya, pues, pero Pero de lo para que se eso trata es está... Pero ahí es lo que le mencionaba hace un rato. En la medida en que algo existe, no quiere decir que es evidente para todo el mundo. No, es necesario ponérselo en evidencia para que conociéndolo, sobre todo- lo vea. Por ejemplo, el sesgo cognitivo, que es un criterio clarísimo que se da a través del algoritmo en el manejo de redes, eso ya, todo lo que vas a encontrar responde a tu mismo punto de vista y lo consolida por tanto. Pero si no eres consciente de que existe el sesgo cognitivo, lo único que vas a encontrar a diario es más información sobre tu mismo punto de vista y lo que va a conllevar a que te cierres nada más en que esa es la verdad y no hay otra. Por eso es fundamental, pienso yo, enseñar a nuestros hijos a que se cuestionen todo, lo cuestionen y luego lleguen a cierta verdad, no sé, pero siempre yo al menos trato de inculcar eso, ¿no? Porque yo tengo muchas discusiones, no discusiones, pero tengo muchas dimes y con mi hija muchas confrontaciones por el tema sobre todo por citar un punto, ¿no? El feminismo. Yo si me habla de feminismo, yo soy feminista, pero de las épocas en las cuales consiguieron cosas. Este feminismo actual, tengo mis dudas y tengo ciertos conflictos, pero lo que le digo es, o sea, fundamentame tu posición, y no me digas justamente eso, porque aquí o porque allá, no, o sea, investiga más, o sea... Sí, pero a esa edad tú podías fundamentar tu posición. No, Sí, por unos días, pues. ahora sí, No, digo, ¿Haces tu tarea? no, Sí, en claro. esa edad no podíamos sustentar una posición. pero A los 17 años, no, que alguien te pero pregunte había más, tu posición sobre pero sí, había más capacidad de análisis, había más, no simplemente, o tú te guiabas porque lo que decía Roxana Canet o Pepe Ludmir o no sé, Rafael Morosini, o sea, me refiero a que cuestionábamos Pero más, ahí cuestionábamos justamente, más. Date No creo, cuenta, ¿no? programas como por ejemplo justamente Laura Bozzo con lamiéndole la axila a un parte del público nada más para tratar de conseguir un poco de billete. Pero estás Ese es el ejemplo que nosotros Pero estás yéndote a los vimos. extremos, No, pero es que ahora era la una consecuencia- brutalidad. Era pero la ese era la el televisión, inicio. esa era la Tú televisión. estás hablando Los como si comienzos ambulantes. éramos más críticos. ¿Sí? Claro. Yo creo que sí. Todo era más simplista, ¿no? O sea, te tiraban cosas en la cara para que no pienses. No, pues, pero si fuese así, entonces nosotros estaríamos ahorita hablando No, de es que nosotros justamente... pero fue... ¿Pero por qué fue?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque se Fuimos- quería embrutecer a la gente. Pero ¿y por qué nosotros no nos embrutecimos? O, no del todo. Por suerte, aunque sea. Por suerte. puede ser, sí. Por supuesto. Sí, porque no sé Yo si- por no sé suerte si les ha ingresé pasado- a la No sé si- universidad y Yo no ingresé a pude la contrastar universidad. algunas cosas. No, pero... o sea, Porque fuimos tus amigos, pues tienes suerte. pero no sé si- Salvamos. se han ido Así es. a una reunión, un matrimonio, qué sé yo. Mm. Te sientas en una mesa con gente que nunca has hablado. Ajá. Puta, y tienen unas ideas que... Puta madre, Muy de es mierda horrible, eso, huevón. ¿no? No, O sea, uno vive su propia realidad. Sí. Y de ahí cuando tratas de entender, pero ¿por qué esa persona piensa así o vota así? Digamos, ahora que estamos... No sé si, bueno, al menos desde el trabajo que yo desarrollo, que es bastante temas de atención al público en general, al menos yo me estoy percatando de algo que en lo que claramente ustedes de compartirlo se darían cuenta. O sea, cada vez me es más difícil entender el discurso de cualquier persona. Eso es lo que yo también... O sea, de Sí. de Y no soy nuestra un edad, erudito de por si nuestra acaso. edad nos entendemos. No me considero... Tal vez de gente cercana a nosotros, por decir treintañeros, es más o menos igual. ¿Y por qué? Mayores, Pero entender en qué sentido. pero entender la forma en que se expresan, no solamente cómo se expresan, sino cómo entienden la realidad ellos mismos. A mí me pasa O sea, lo contrario. Como un, digamos, un laberinto que para ellos es claramente lógico, pero que para mí no tiene ningún sentido. Claro, y si pensamos en lo generacional, nosotros que crecimos en los 90s y hablamos con alguien, a veces no entienden. Y tú dices, pero Por eso. ¿cómo no pueden? O sea, Esa linealidad ajá, actualmente ya es distinta, sí. porque nosotros chapamos una linealidad de nuestros padres distinta también, pero la actual ya no es así. Por eso digo que estamos Pero eso siempre evolucionando. sucede. Eso Claro, siempre sucede. claro, pero hay que buscar entonces, Pero- antes de tomar decisiones, por ejemplo, como las que plantea o pregunta él, primero tratar de entender bien. Es eso, es que tan cerrados estamos porque tenemos que tratar de entenderlo. Sí, claro, creo que necesitamos nosotros Exacto. primero llenarnos de las herramientas correctas para poder hacerle la orientación adecuada a nuestros hijos. Totalmente de acuerdo, sabiendo la realidad en la que ahora a la que nos enfrentamos. A la que ellos se enfrentarán sobre todo. Y también estamos nosotros enfrentando esa misma realidad. Sucede en el trabajo, ahora la IA. Sucede, o sea, son cosas diferentes a las que, con las que nosotros nos formamos y crecemos. Sí, Tenemos retos. Hay cosas Y que para ellos es su día a día. Sí. O sea, ahora los niñitos, tu hijo que tiene 2 años, ahora agarra el celular y seguro ya hace así. O sea, ya tienen otra forma de ver el mundo, Ujú. diferente a la nuestra. Sí, me pasó en un examen, se supone que una de las partes que yo enseño tiene que ver ¿Cómo con... enseño sus partes? Te hemos dicho ya. Tiene que ver con- El adolescente No ha cambiado, no ha cambiado. no está bien, pero ya, pues. Tiene que ver con redacción, por ejemplo, que estos alumnos redacten acuerdos, por decir así, acuerdos que tienen que pasar por filtros, ¿no? De cierto precio exigible, líquido, liquidable, y ciertas características que respondan a quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Pero el tema es que para mí me cuesta que logren redactar por ellos mismos. Y sin embargo, un patita en menos de 5 minutos siempre aparecía con la respuesta. Y una respuesta pues excelente. Hasta que me di cuenta que manejaba simplemente el chuc, 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 ya está, listo, como usted lo quería. Bueno, pues ahí voy al tema. Son nuevos retos. ¿Cómo lo califico? Lo califico porque sabe utilizar la IA o porque sabe. Como decía Jaimito, Difícil. hay que hacer los prompts, hay que saber preguntar para que nos den las respuestas y nos creen lo que queremos. Exacto. Entonces, en lugar de tener el pensamiento crítico, ahora tienes que estar preguntando. ¿Ya? ¿Cómo Tienes que pregunto para ser creativo a la hora que tú vas a redactar un prompt para No hacer sé, algo. Pero te puedes perder en el camino, ese es el Ah, problema. exacto. Estás perdiendo muchas cosas, lo que hablamos de investigar, de cruzar información. En realidad, Estás perdiendo todo eso. ya el no cruzas tema, el información. tema de la Y IA teniendo- es solamente como un tema de ayuda. Porque si tú lo vas a utilizar para otras cosas y que te facilita la vida, vas a dejar de pensar. Obvio. Y es lo que va a pasar.
es lo que va a Está pasar. pasando, Así ¿no? es. Está pasando. Así Está es. pasando. Bueno, en el caso mío lo utilizo para fastidiar a Javier, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, se quedaron todos los temas divertidos en el tintero, ¿no? Una vez más. Para variar. Sin embargo, para el volumen número 3, ahí sí prometemos un poco más de alegría, pues. Un poco más de sonrisa, un poco más de cariño. también. Llanto, Faltó sobre todo con esos temas que nos... Yo en tengo algún unas, momento conversamos. yo tengo unas historias así de... Los traumas, Hay los que traumas. pedirle a Jaimito que deje hacer acá el programa con guía. Yo tengo Ya le unas pone más historias cabeza, ya ahorita ya funciona que mejor. los vamos a... Temas parroquiales. Quedan bueno. pendientes, los Vamos a traumas acomodar. respecto a los calzados. Eso a mí me pareció una ¿A qué? idea genial. Las zapatillas. Yo tengo una historia muy, Dramática. muy dramática. Sí, ahí yo no puedo opinar porque es un tema que no es de mi interés. Bueno, este ha sido todo el programa del día de hoy. Les agradecemos la compañía y esperamos contar con ella para la próxima. No se olviden, pasen de la voz a sus amigos, camaradas, familia, compañeros. Vamos, este programa es para todos. Y sobre todo para que ustedes mismos se pregunten cosas como las que nos preguntamos aquí. Porque esta mesa trata de reflejar un poco el interés de todos. Volumen 3, la próxima semana. Chao.